este podcast empezó hablando sobre que hay bosques que no están absorbiendo carbono. Entonces hay sequía. Sí. Y encima más, o sea, tampoco está absorbiendo carbono. Exacto, ¿Explico? exacto. Sí, sí. Es que eso del mercado, a la final también llega a ser muy teórico, porque claro, cuando nos enseñan a nosotros a calcular cuántas hectáreas de bosque necesitas para descarbonizar, estamos utilizando una fórmula, bueno, en cierta manera es semi-empírica en el sentido de que básicamente crece tanto promedio que tiene estas características y básicamente estamos transformando el CO2 en glucosa que utilizan, en este caso, bueno, en lo que genera los árboles cuando hacen la fotosíntesis. Entonces, también varía de especie a especie. Entonces, a menos de que nosotros digamos, en este árbol hay 20 cedros y 50 áromos y sí, realmente es una estimación muy burda también. Y por lo tanto también resulta ser bastante complicado cómo mejorarle. Entonces, volviendo a lo que me preguntaste, ¿cómo se podría mejorar? Se podría mejorar de muchas maneras. O sea, una agencia internacional que se dedique a certificar este tipo de cosas. Que se hagan mediciones en sitio. Yo tenía colegas cuando estaba estudiando el doctorado que hacían mediciones de emisiones, mediciones de emisiones, que se iban, por ejemplo, a sitios donde en Holanda están con esta nueva idea de dejar inundar ciertas áreas. Ya dijeron, bueno, hemos luchado mucho con el mar, dejemos que regresen, pero eso generaba más emisiones. Entonces, se puede medir realmente para determinar cuánto es la cantidad real que se está absorbiendo o que se está emitiendo. Y sobre todo, generar tal vez con un tipo de inteligencia artificial y sobre todo con remote sensing, por ejemplo, el hecho de ver que esas áreas que ya están protegidas no se O sea, porque a la final, si es que tú eres una empresa y tienes un bosque en Camerún, pucha, no has ido a ver ese lugar nunca en la vida, ¿sí? Pero entonces puede ser que te das la vuelta y ya le cortaron medio bosque. Entonces, ese tipo de cosas se podrían hacer para tratar de mejorar todavía el mercado de carbono. Wow, es una locura. Y solo como para fortalecer dónde está como el problema realmente, entiendo que este discurso de que todos podemos hacer algo al respecto ha ido cambiando, ¿no? Tú mismo, Freddy, en tu charla explicaste cómo el ir en bicicleta, el no comer carne, algunos hábitos muy como individuales pueden aportar, pero no es suficiente. Porque mi viejo, me acuerdo claramente, en los 90s me decía, apaga la luz. Era porque se afectaba su bolsillo. Luego en el 2000 ya cambió, el planeta se está muriendo. Pero ahora es como, apagamos, y mis padres viven en Patate, es un pueblo aquí en Ecuador que tiene 10,000 habitantes. O sea, si apagaran todos, todo el año, es lo mismo que un viaje de un multimillonario de un país a otro. Entonces, Totalmente. es una locura. Verás, cuando hablábamos del mercado de carbono, para mí la gran falla del mercado de carbono es que perpetúa el modelo económico en el que nos desenvolvemos. Y es lo que yo te contaba hace un momento. Quienes pagan la factura al final son las bases, son los más pobres. Entonces, un problema es que justamente pasa eso, ¿no? O sea, la responsabilidad climática está también siendo repartida entre los más pobres. Apaguemos la luz. Pero apagar la luz no significa nada frente a los grandes consumos que tenemos en otros sectores, ¿no? Y ahí yo sí pienso, y no es mi idea maravillosa, es una tendencia también de muchos pensadores, que opinamos que deberían haber regulaciones directas. O sea, tenemos que empezar a repensar para qué hacemos las cosas. Y justamente Santiago habló hace un momento del sector de la aviación. El sector de la aviación es uno de los sectores más contaminantes. Y ahí entonces deberíamos preguntarnos, ¿y para qué lo usamos, no? Resulta que en el sector de la aviación, la mitad de la contaminación que tiene el sector de la aviación son jet privados. ¿Es necesario los jet privados? Claro, para nada. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿es necesario? Y si regulamos los jet privados, ¿qué pasaría? Pero los regulamos directamente. Porque ¿cuántas personas viajan en jet privado? Entonces, las podríamos contar. Entonces, claro, son contables. Y luego, en la otra mitad del sector de la aviación, que es los vuelos comerciales y vuelos de carga. Los vuelos comerciales, la masificación, esta democratización del viajar de un día para otro a Tailandia a hacer turismo sexual, ¿es lógico? ¿Es deseable para el planeta? Claro, sí, me acuerdo claramente, muchas personas viajan por una reunión de negocios, ponte. Exacto. Y gracias a la pandemia, medio que entendimos que también podemos reunirnos por videollamada y muchas personas cambiaron ese hábito y se dieron cuenta que igual se pueden hacer negocios, entretenernos, vida,
con una videollamada. Entonces, justo proviene de esto, ¿no? Repensar un poquito las cosas. Claro. Sí, sí. Y se discute mucho de la necesidad de cambiar esta idea del mercado de carbono hacia una regulación directa. Es decir, ir por sector y regularlo de forma directa. Es decir, bueno, si tú eres un país o eres una persona y usas jet privado, tienes derecho a un vuelo al año o a 2 vuelos al año. Te apañas. Claro, porque otra opción es que ya no les cueste 10 veces más, sino 100 veces más. Y ahí sí veremos quién viaja en un jet privado, ¿no? No, pero eso promueve más la desigualdad. Claro, estamos hablando nuevamente de. Porque bueno, yo sí tengo dinero. A mí, ponme lo que quieras. Claro, un tema más de cupos, dices tú. Exacto. Entonces, simplemente, no puedes. Prohibido. Es lo que se llama el cap and trade. Y se ha hablado bastante ya. O sea, por ejemplo, nosotros no tenemos muchos ejemplos de cap and trade, pero en la antigüedad y en todo lado es como que tenías derecho a un pan al día. O sea, me invento, ¿sí? Es decir, entonces, básicamente es esta idea de que todos los seres humanos tengamos una capacidad de emisiones al año. Y tú decides en qué como una moneda, básicamente, como una mesada. Y entonces, claro, ahí obviamente si ya tienes una limitación, entonces vas a poder escoger qué haces. Pero ahí yo tengo un problema con ese pensamiento que yo creo que va a solucionar el que dice Freddy, y es que bajar el estilo de vida es fregadazo, o sea, es súper fregado. Y yo les pongo este mismo ejemplo, les pongo a mis estudiantes. ¿Cuántos de ustedes están estudiando para tener un carro propio? Más de la mitad alza la mano. Claro. Yo les digo, ahora, ¿cuántos de ustedes no quisieran tener un Maserati? O sea, un Ferrari. O sea, si yo les digo ahorita, verán, van a irse de gerente de Petroecuador ya. Y tienen toda la plata del mundo para que ustedes puedan comprarse un Maserati en 3 años. Y todos alzan la mano. Y es nuevamente, ¿por qué? Porque toda nuestra sociedad... De gerente de aduana se gana más. Toda nuestra sociedad está en función de eso. Yo les digo, ¿cuántos de ustedes no quisieran vivir solos? ¿O cuántos de ustedes no quisieran tener 3 televisores? Uno para la esposa, otro para ustedes y otro para los hijos, para que no tengan ningún ese problema. ¿Cuántos de ustedes no quisieran, en vez de venir en bus a las 5 de la mañana desde Machachi, tener su carro de tal manera que salgan a las 6:30? Y entonces a la final llega un punto en que llega a la parte de esta calidad de vida, por un lado. Y lo segundo es que si hacemos este tipo de acciones muy, muy repentinamente, nos tiramos la economía. Porque claro, es básicamente, digamos, ok, hay algunas industrias que podemos decir, esto no tienes que hacer. ¿Ya? Esto está muy contaminante, genera muchas emisiones, no vale la pena. Nos ponemos un ejemplo. Decimos nosotros ahorita, esto del subsidio de los combustibles es terrible para las emisiones. Porque claro, si no te cuesta mucho la gasolina, entonces tú te vas en taxi o te vas en carro o te compras una moto o cosas así. Pero en cambio, si te cuesta un montón, entonces ahí tú dices, no, entonces voy a ir en bicicleta o voy a irme caminando, me voy a ir en bus. Y aquí, antes de pasar a lo que iba a decir, un tema, un paréntesis, en Holanda, donde estudié, típico bicicleta. Y se hizo un estudio en la universidad. Les preguntaron a las personas, ¿por qué usas la bicicleta? Y no era porque es más chévere, es más bonito, porque así me enseñaron mis papás, no. Sino era porque la gasolina en Holanda es la primera o la segunda más cara de Europa. Entonces, nuevamente volvemos al mismo punto. O sea, es una cuestión de que me duele el bolsillo, entonces yo busco alternativas. Ahora, dentro de eso, si logramos hacer eso y decimos, ya, quitemos el subsidio de los combustibles, el gobierno se cae el siguiente día. O en una semana, o otra vez nos volvemos a comer todo lo que nos hubiéramos ahorrado en una semana de protestas. Porque obviamente es muchas cosas que están pegadas al consumo de combustibles fósiles en este caso, que primero tenemos que tratar de ver cómo las vamos desenredando, ¿sí? Porque si no, no se va a lograr así simplemente. A menos de que alguien venga, ¿sí?, con una valentía de Superman y diga, esto es lo que se tiene que hacer. Porque realmente el resto de cosas son cosas parches que de pronto pueden servir para un momento, pero después ya no son sostenibles.